Hoy el sermón se llama La luz del Evangelio, se llama así. Y el Evangelio, por su misma naturaleza, es imposible de ocultar. De hecho, el llamado de Jesús a sus discípulos es el de ser luz del mundo. En el Sermón del Monte encontramos eso con claridad. Es indiscutible que nos encontramos en un momento bastante difícil como sociedad. Yo no sé si ustedes han escuchado las noticias últimamente, pero como sociedad estamos atravesando por un momento muy difícil, de muchas situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, en nuestro país, todos los días se destapa un escándalo de corrupción. En todas las esferas, o sea, no es solamente a nivel político. En todo lugar hay escándalos de corrupción. Esta semana, el viernes nada más, hubo aquí en la ciudad de Medellín 4 personas asesinadas, ese solo día. En lo que va corrido del año, en Antioquia han asesinado a 40 mujeres. Ahora uno dice, bueno, pero es un departamento. Sí, pero eso no debe suceder. 40 mujeres asesinadas, 5 muertos, 4 muertos el viernes. Y cada semana, cada día, están asesinando a alguna persona. La verdad, estamos atravesando por un momento bastante difícil como sociedad. Al ver las noticias uno se da cuenta de eso. Entonces, en razón de esto, el Evangelio necesita ser predicado y conocido por cada persona si en verdad queremos un mundo distinto. Porque de alguna forma eso es lo que queremos. No solamente un mundo distinto, una vida distinta, pero si queremos eso, definitivamente tenemos que predicar el Evangelio. No lo podemos esconder. ¿Sí me explico? Ni tampoco lo podemos oscurecer. Dino. El Evangelio es luz y como tal debe ser predicado. Esa es su naturaleza. Y precisamente vamos a hablar hoy de un tema que después de la predicación que hace Jesús de la parábola del sembrador, le enseña eso a sus discípulos. Vamos allá a Lucas 8:16. Lucas 8:16. Después de que él enseña acerca de la parábola del sembrador y enseña de ese último terreno que es la buena tierra que da buen fruto, dice en el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con un cajón, ni la coloca debajo de la cama. Más bien, la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien. Todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. ¿Y Jesús de qué está hablando? De la palabra de Dios o del Evangelio, ya no como semilla, que fue lo que estudiaron hace 8 días en la parábola del sembrador, sino como luz. Se presenta de esas dos formas. Como luz. La palabra de Dios es luz. El Evangelio es luz. Y no se enciende una luz para ocultarla. Entonces, el tema esencialmente de este pasaje es la imperante necesidad de dar a conocer el Evangelio, de no esconderlo. Este texto de Lucas tiene su paralelo en Marcos 4:21 al 25. De hecho, ahí hay muchos más elementos con respecto a eso. En ambos textos, aunque a diferentes audiencias,
La necesidad es la misma. La luz del Evangelio no es algo que se deba ocultar ni oscurecer. El Evangelio necesita alumbrar a las naciones. Ahora, hay dos puntos que quiero tratar en este texto. El primero, de los labios de Jesús: no se enciende una luz para ocultarla. No se enciende una lámpara o una luz para ponerla debajo de una cama. No tiene sentido. No es razonable. Y este párrafo es una clara advertencia de que el llamado de Dios y el hecho de recibir su palabra es para que a su vez cada uno que haya recibido la luz de la palabra la transmita. Es el ejemplo práctico de que cuando las personas siguen a Jesús se transforman en sus discípulos, que son hechos a su vez pescadores de hombres, como él mismo lo dijo cuando llamó a los pescadores que serían en adelante sus discípulos. Tenemos una responsabilidad, no solo de responder al Evangelio, como espera Dios que respondamos al Evangelio, sino también de predicar el Evangelio, de llevar la luz a otras personas. Nada en la naturaleza del Evangelio hace posible que éste se oculte. Es una luz que necesita estar en lo alto para ser vista por cada uno de los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos necesitamos el Evangelio y el Evangelio debe ser predicado a todos. En la Biblia, el Evangelio ha sido bien enseñado y expuesto. La Biblia expone de qué se trata el Evangelio y cómo responder a él. Un ejemplo claro de ello lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 4:17. Quiero que me acompañen allá. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el contenido, Mateo 4:17, ¿sí lo leyeron? Ok. Empezó allí la predicación de Jesús, pero no solamente era esa la predicación de Jesús, también la de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba exactamente el mismo mensaje. Pero también vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, 1. Este es Pablo hablando. Dice: además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. El Evangelio es claro en la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue castigado, herido por nuestras transgresiones, molido, como dice Isaías 53, por nuestros pecados en una cruz. Fue sepultado, resucitó al tercer día y muchas personas, más de 500, lo vieron resucitado. Ese es el Evangelio.
Ese es el Evangelio. El Evangelio está claramente descrito. ¿Cuál es el Evangelio? Que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, murió en una cruz por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. No podemos sustituir, diluir el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso tiene que ser muy claro para nosotros. Ahora bien, esa es la esperanza del Evangelio. ¿Sabes una cosa? Creo que lo más significativo del Evangelio es el hecho de saber que aun cuando no merecemos ese sacrificio, que lo que merecemos realmente es pagar por nuestros pecados porque nosotros somos responsables, Cristo murió por eso. Pagó ese precio. Y ahora tenemos la posibilidad de estar en paz con Dios en virtud de ese sacrificio expiatorio. Así es. Esa es la buena nueva. Ese es el Evangelio. Tenemos esa posibilidad. Como yo hablaba en otro sermón, no importa cómo esté nuestra vida, a qué punto hayamos llegado. Lo crucial aquí es reconocer delante de Dios nuestra maldad, nuestra miseria. Reconocerla, arrepentirnos, volvernos a Dios y recibir el perdón. Ese es el Evangelio. Eso es una buena nueva. Es una buena noticia. Ahora, no todos van a responder objetivamente a eso, ni positivamente al Evangelio. No todos. El Evangelio no se trata solamente de cómo ir al cielo. No es solamente eso. El Evangelio tiene que llevar la comprensión de que ofendimos a Dios. Merecemos castigo por nuestros pecados, pero Dios en su bondad, en su misericordia, nos perdona en virtud del sacrificio de Jesús. Espera de nosotros que nos arrepintamos, nos volvamos a Él y hagamos a Jesús el Señor de nuestras vidas. Ese es el contenido completo del Evangelio. Ese es el contenido completo. Eso da muchísima esperanza, amigos y hermanos. La razón de ser del cristianismo es esa. Es esa. Estamos aquí por esa única y exclusiva razón. Así es. Cuando otro es el fin del cristianismo, hemos diluido el Evangelio. Hemos desnaturalizado el Evangelio y le hemos impuesto cosas que no son, cuando otra es la finalidad. Cuando le colocamos cosas que no le pertenecen al Evangelio. Esta fue la predicación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mira, este es el Evangelio que les he predicado, en el cual pueden ser salvos siempre y cuando se mantengan fieles. Este es el Evangelio que predicaban todos ellos. Es el Evangelio al que tenemos nosotros que regresar profundamente. Pero también expresa cómo responder al Evangelio. Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38, desde el versículo 36. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está predicando Pedro? El Evangelio, el mismo que Pablo enseña en 1 Corintios 15. Ajá. La muerte de Cristo en una cruz por nuestros pecados.
Así es. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Estaban conmovidos. Eran judíos los que estaban allí. A los primeros que se les predicó el evangelio eran judíos. Ellos entendían lo que significaba el sacrificio expiatorio. Ellos lo habían vivido por cientos de años. En los sacrificios de animales. Ellos habían experimentado eso mismo con los sacrificios de animales. Entendían de qué se trataba la predicación de Pedro. Lo entendían a la perfección. Cuando Pedro les dice: Cristo fue crucificado por sus pecados, por eso se sintieron profundamente conmovidos. Porque ya no se trataba simplemente de un animal, de un cordero, de una paloma o de un buey. Se trataba de un hombre. Se cumplía Isaías 53 en ese momento. Un hombre había sido crucificado. El siervo del Dios viviente, el Hijo de Dios, Dios bendito, fue puesto en una cruz por el ser humano. Los judíos entendieron de qué se trataba y por eso se conmovieron tanto. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que los judíos estaban allí celebrando la Pascua. Era el Pentecostés. Era lo que estaban celebrando en ese momento. ¿Qué debemos hacer? Pedro responde: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La respuesta al evangelio es arrepentimiento y bautismo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en nuestra manera de pensar. La palabra griega para eso es metanoia, que significa un cambio en mi manera de pensar. No es simplemente un cambio de conducta. Ok, voy a cambiar. No se trata de eso, única y exclusivamente. Se trata de que tú cambies tu manera de pensar en cuanto a cosas como el pecado. En cuanto a cosas como tu naturaleza, tu posición delante de Dios, quién eres delante de Dios. Eso necesita un cambio en tu manera de pensar. Es algo mucho más profundo que simplemente hacer un cambio de conducta. Yo puedo hacer un cambio de conducta porque simplemente tengo miedo a las consecuencias de mi conducta anterior, pero no porque entienda que he ofendido a Dios, que mi pecado puso a un hombre en la cruz. De hecho, hoy eso ha estado completamente descontinuado y ahora más tarde les voy a explicar por qué razón. Necesitamos regresar a esto. Ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio. Cristo murió por mis pecados. Ahora tú me vas a preguntar: pero yo, ¿qué tuve que ver en eso? Tuviste que ver todo. Eres un ser humano, ¿verdad? Claro. ¿Creado a imagen y semejanza de Dios? Sí. ¿Jesús ha vuelto? No. Eso significa que la humanidad por la cual Jesús murió es toda la humanidad en toda la historia de la humanidad. Así no hayas estado allí. A los que les estaban hablando tampoco estuvieron ahí. Muchos venían de muchas partes de Asia Menor, pero Pedro los responsabilizó a ellos. Somos responsables de la muerte de un inocente. Nuestro pecado lo puso ahí. La cruz, la crucifixión, la muerte de Jesús solamente expone lo profundamente malo que es el pecado. Que alguien tenía que pagar por ese pecado, y no fuiste tú ni fui yo, fue Jesús. Eso necesitamos pensarlo. En el momento que pensamos de esa manera, entendemos que yo ofendí a Dios, merezco ser castigado, pero en su bondad y en su gracia
me da la oportunidad de responder al Evangelio con arrepentimiento y bautismo. Recibir el perdón de mis pecados y el don del Espíritu Santo, eso es una buena nueva. O sea, si eso no te llena el corazón, entonces creo que quieres escuchar un mensaje distinto. De hecho, hay muchas iglesias que predican ese mensaje distinto. Y lo único que han hecho es oscurecer el Evangelio. Poner la luz del Evangelio debajo de un cajón. Es cierto. Es lo único que se ha logrado con eso. Han quitado a las personas la esperanza de realmente tener una relación con Dios, de caminar en comunión con Dios, de recibir el perdón de sus pecados. Es cierto. Mucha gente cree hoy que es cristiana y no lo es. No lo es. Porque les han predicado un mensaje que no es. Por eso necesitamos regresar a las Escrituras. Así es. La Biblia. Allí está el mensaje. La palabra de Dios es semilla, pero también es luz. Y cada uno aquí ya escuchamos esa palabra. Así es. Y en virtud de lo que escuchamos de esta predicación, se nos van a pedir cuentas de esa predicación. O sea, Dios no siembra algo por sembrarlo. ¿Sí me explico? Dios no envía a sus profetas a predicar algo simplemente porque no tiene nada más que hacer. Es porque este mensaje es digno de ser recibido, digno de ser aceptado de la manera que Dios espera que se reciba y se acepte. Ajá. Así Es una exhortación a testificar las verdades que hemos recibido. Son verdades que no son para esconderlas. Así como es absurdo encender una luz y colocarla debajo de un cajón o debajo de la cama, así mismo es absurdo que un cristiano oculte su fe y no la comparta. es. En el contexto cultural, moral y religioso en el que nos encontramos actualmente, el problema en realidad no es que no se hable del Evangelio o no se comparta, sino que se ha ocultado tras una nube espesa de nuevas pseudoteologías y evangelios que en realidad no lo son. El apóstol Pablo se lo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 4. Vamos allí. Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muchos apostatarán de la fe y seguirán doctrinas de demonios. Eso es una verdad y definitivamente está pasando, está sucediendo. Otra escritura, 2 Timoteo 4. Versículo 1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo convención de oír,
amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Dos advertencias muy claras. En los últimos tiempos, gente apostatará de la fe. No soportarán la sana doctrina. No, porque es que esto no cumple con mis expectativas. Yo quiero otra cosa distinta. Algo que realmente me lleve a sentirme exitoso, significativo, un ser increíble. Y han diluido el evangelio. Todas estas enseñanzas falaces que Pablo llama novelerías han alejado a las personas del verdadero evangelio. En lugar de ser luz, han tejido un manto de oscuridad sobre el cristianismo. Es una luz que resultó ser oscuridad. Y si esa es la luz, imagínense cómo será la oscuridad. Algunas de estas falsas enseñanzas son condenadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la teología de la prosperidad claramente es una teología que ha alejado a las personas del Evangelio, porque les prometen cosas que el Evangelio no promete. Les prometen dinero, prosperidad, éxito, cuando el Evangelio promete una cruz. Una cruz. La teología de la prosperidad promete prosperidad, éxito y dinero. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:1. Estamos desde el 3. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Pero la piedad o la religión es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciar se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. ¿Qué mejor descripción que esa? La teología de la prosperidad no es otra cosa que amor al dinero. Puro amor al dinero. El Evangelio no promete eso, ni exige eso. El Evangelio promete una cruz aquí. Es más, promete sufrimiento aquí. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser acusados. Hay gente que incluso si en algún momento logra asesinar a un cristiano, pensará que le está haciendo un favor a Dios. O sea, el Evangelio realmente promete cosas que a muchas personas no les gustan. Morir a sí mismo. Cuando hablamos de carga con tu cruz cada día y sígueme, eso ya es un problema para muchas personas. ¿Por qué? Porque yo no quiero sufrir de esa manera. Yo no quiero tener que morir cada día a mí mismo. Pero ese es el Evangelio. Ahora, en aras de hacer el Evangelio más agradable a las personas, se ha cambiado el Evangelio.
se ha diluido. También tenemos las pseudoprofecías, ¿no? Ahora ya hay lugares especializados en decirte a ti el futuro. ¿Qué dijo Dios acerca de eso? Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23, 9. Por causa de los profetas siento que el corazón se me hace pedazos. Todos los huesos me tiemblan. Hasta parece que soy ebrio y bajo los efectos del vino por causa del Señor y de sus santas palabras. Es Jeremías hablando. En realidad la tierra está llena de gente adúltera. Por causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se han secado. La vida que llevan es depravada y usan mal su valentía. Tanto los profetas como los sacerdotes son unos malvados. Hasta en el templo se les haya cometiendo su maldad. Palabra del Señor. Por eso su vida será semejante a un oscuro resbaladero. Alguien los empujará y ellos caerán en él. Cuando les llegue la hora de ser castigados, yo dejaré caer sobre ellos su calamidad. He visto a los profetas de Samaria cometer desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron que mi pueblo Israel perdiera el rumbo. Pero los profetas de Jerusalén los he visto incurrir en grandes torpezas. Cometen adulterio, van en pos de la mentira, fortalecen las manos de los malvados, para que ninguno se aparte de su maldad. Para mí todos ellos son como los habitantes de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de sus profetas: voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber agua amarga, porque la hipocresía que hay en toda la tierra tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no hagan caso de las palabras de los profetas, que los profetas les anuncian. Solo alimentan en ustedes vanas esperanzas. Sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. Se atreven a decir a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz. Y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. A decir verdad, ¿quién conoce los secretos del Señor? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha escuchado? De parte del Señor viene una furiosa tempestad. Esa tempestad está a punto de caer sobre la cabeza de los malvados. Es decir, se apropian de la palabra de Dios, se apropian de la religión para decir cosas que Dios nunca ha dicho. Solamente hay una palabra en la que podemos confiar. Mira aquí. Esta sí la dijo Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que seguir. No podemos estar escuchando este tipo de cosas. Pero lo cierto es que hoy están por todas partes, diciendo cosas que jamás Dios ha dicho. A los que lo desprecian les prometen que van a ser bendecidos. ¿Te imaginas? En eso estamos. Yo cuando leo Jeremías 23 digo, eso es simplemente una radiografía de este tiempo, de lo que estamos viviendo ahorita. Pero el Evangelio no habla de eso. Y muchas otras cosas más. Hay cantidades de cosas. Desde hombres y mujeres que se promulgan o se autoproclaman como dioses, ¿cierto? Hasta, bueno, infinidad de cosas. Ya es difícil, digamos, agruparlas y tener con claridad quién dice qué cosa. El Evangelio no es ese, mis amigos y hermanos. El Evangelio es claro, lo tenemos en las Escrituras. Hay un llamado consistente. ¿A qué? A arrepentirnos de nuestros pecados, a entender que por nuestros pecados Jesús fue crucificado y a volvernos a Dios bautizándonos para el perdón de nuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la otra. Hay otra herejía por ahí funcionando, que la he cuestionado muchas veces. Dino. Que el bautismo no es necesario para la salvación. No sé a quién se le ocurrió, porque ni siquiera el padre de la Reforma, que fue Martín Lutero, pensaba de esa manera. ¿Sabes quién fue el padre de la Reforma? Martín Lutero. El verdadero pensador de la Reforma protestante fue Martín Lutero.
¿Sabes qué pensaba Martín Lutero? Que el bautismo era necesario para la salvación. Nunca consideró el bautismo como una obra, pero era el padre de la Reforma. Muchos de los que citan a Martín Lutero niegan las verdades de Martín Lutero de la Reforma. Por ejemplo, esa. Ahora, no puedo estar de acuerdo en todo lo que dijo Martín Lutero, en eso soy honesto. Pero no puedo creer que gente que esposa con vehemencia que son hijos de la Reforma puedan atreverse a decir que el bautismo es una obra cuando el padre de la Reforma nunca dijo algo como eso. Bien. No es cierto. Entonces, simplemente han desmontado una verdad bíblica para subir algo que no es bíblico. Hacer una oración para recibir a Jesús en el corazón, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Pero eso tiene más peso hoy que Hechos 2:38. Así de sencillo. Tiene más peso que una verdad bíblica como arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. Ahora, es cierto, el bautismo no es más importante que el arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, de nada te sirve el bautismo. Te echaste un chapuzón. Nada más. El bautismo es por Jesús. ¿Quién le da significado al bautismo? Jesús. ¿Quién le da significado al arrepentimiento? Jesús. Esas dos cosas van conectadas a Jesús. Sin Jesús no tiene ningún sentido. Pero tampoco podemos decir, no es necesario. ¿En serio? En ninguna parte de la Escritura yo veo que no sea necesario. No hay un solo pasaje de la Biblia que me diga, no es necesario. Todo lo contrario. Hay una docena de pasajes que me hablan de la necesidad del bautismo para salvación. Ahora, no creemos en el bautismo infantil. No creemos que el bautismo es un sacramento en sí mismo y que hace lo que el bautismo como tal expresa, sin necesidad de fe, sin necesidad de arrepentimiento. No, en lo absoluto. Creemos que es necesario arrepentirnos profundamente y que si del arrepentimiento de nada te sirve bautizarte, de eso quiero ser claro, pero que es necesario. Profundamente necesario. La Biblia en ninguna parte dice que no es necesario. En eso quiero ser claro, porque se ha diluido el Evangelio. Por eso les digo, necesitamos regresar a la Escritura. No podemos simplemente interpretar el Evangelio en el contexto de una tradición teológica. Ojo a eso. No podemos interpretar el Evangelio en el contexto de una tradición teológica, sea la que sea nuestra o sea la de otro. El Evangelio se interpreta en el contexto de la Biblia. En ese contexto se interpreta el Evangelio. En ese contexto leo el Evangelio. Porque hay muchas tradiciones teológicas, muchas. Está la tradición calvinista, está la tradición luterana, está la tradición metodista, está la tradición molinista. Hay una cantidad de tradiciones teológicas. Créanme, hermanos, eso es complicado. Es tan complicado que en la Edad Media los teólogos no leían la Biblia, pero eran teólogos. No logro entender cómo un teólogo se hace teólogo sin leer nunca la Biblia. ¿Es en serio? Por eso surgió lo que surgió en la Edad Media. Por eso la Inquisición, por eso tantas cosas. Por eso se cometieron abusos de lado y lado, tanto en la Reforma Protestante como en la Contrarreforma Católica. La historia de la iglesia en eso es clara. ¿Por qué? Porque no se fue a la Biblia. Porque estuvimos interpretando el Evangelio en el contexto de una tradición teológica y no en el contexto de la Biblia. Y eso es serio. Es profundamente serio. Es muy importante que nosotros
Creamos el evangelio que está en la escritura. Lo que tú leas allí, eso es. Interprétalo en el contexto de la Biblia. Ahora, si lo vas a interpretar también en el contexto de la historia, eso significa que los que han interpretado el evangelio en el contexto de la historia tienen que coincidir con la Biblia. O si no, no tiene sentido. La razón por la que en el primer siglo, en el tercer siglo, fue necesario reunir el canon del Nuevo Testamento así como lo tenemos, porque no estaba como lo tenemos, fue precisamente porque para esa época comenzaron a surgir las falsas doctrinas. El primer, digamos, armonizador del canon fue un hereje que se llamó Marción, un dirigente gnóstico. Él tomó la Biblia, quitó el Antiguo Testamento, quitó el Evangelio, puso el Evangelio de Lucas mutilado y dejó las cartas de Pablo y Hebreos. Él dijo que lo demás no era la Biblia. Y era un obispo de la iglesia. Ojo, en esa época. Entonces, cuando pasa eso, hay una necesidad de que, bueno, aquí hay que acudir al canon bíblico. O si no, Marción se va a meter. Y se metió. Se metió. El gnosticismo cobró fuerza a partir de ese momento. Por eso es que hoy tenemos gente de grupos religiosos que dicen que la Biblia, lo único que realmente es bíblico en la Biblia son las cartas de Pablo. Nada más. Todo lo demás fue mutilado. Por eso necesitamos regresar a la Escritura e interpretar el Evangelio en el contexto de la Escritura. Tener cuidado con lo que escuchamos, hermanos. No me canso de repetirlo. Seamos estudiosos de las Escrituras, pero busquemos realmente el Evangelio. Es evidente que el Evangelio se está perdiendo en medio de toda esta espesa nube de supuestos evangelios. Nuestro deber es regresar a las Escrituras y exponer de forma seria y responsable la luz del Evangelio, de manera que traiga luz a las naciones. Ahora, aquí no hablo simplemente de equivocaciones operativas, eclesiásticas, porque definitivamente no hay tampoco en ese sentido un modelo absoluto de cómo debe estar organizada una iglesia. No hablo de eso, hablo de que podemos diluir el Evangelio por las ambiciones nuestras. Y eso ha pasado. Y quizás el mayor atropello que ha sufrido el Evangelio en la historia suya ha sido este tema de la teología de la prosperidad. Eso es absurdo, hermano. Yo no puedo creer cómo alguien se atreve a cobrar por una silla en su iglesia. Tú tienes que pagar por estar en determinado lugar de ese templo. Y no es cualquier cosa. Y no estamos hablando de una iglesia en los Estados Unidos, estamos hablando de una iglesia en Centroamérica, donde hay más miseria, donde definitivamente todos estos superapóstoles deberían dar el 10% de lo que reciben para las necesidades de las personas en sus iglesias. Debería ser así. Claro que sí. Pero no está pasando así. No logro entender cómo se atreve un hombre de estos a salir en televisión y comenzar a pedir dinero para comprar un avión, porque él lo necesita para sus viajes. Me cansé de la primera clase, necesito un jet privado. Lo peor de todo es que, ¿sabes qué? La gente, ay sí, ¿qué? Yo pienso que todos estos hombres, con todo el respeto que la gente se merece, son una vara de juicio para las personas, porque han decidido poner su confianza en eso, en lugar de poner la confianza en las Escrituras. Sí, ellos son responsables,
pero también la gente es responsable por escuchar ese tipo de falacias. Completamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, estos hombres, yo pienso, son una vara de juicio de Dios para las personas que quieren escuchar ese tipo de cosas. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Amén. Esa es la misión de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20 nos habla de eso. La misión de la iglesia, de cada cristiano, es ir y hacer discípulos con la claridad que tiene el evangelio. Tenemos que ir y llevar el evangelio a otros. Tenemos que estudiar la Biblia con las personas, hacerlas discípulos, llamarlos al arrepentimiento. Volverse a Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita estar predicando y compartiendo. Eso es lo que te estamos invitando a ser parte. Un discípulo que hace más discípulos. Ese era el llamado de Jesús a sus discípulos. Vengan y síganme, de ahora en adelante yo los haré pescadores de hombres. ¿En qué momento les dijo, síganme que yo les voy a dar plata? Síganme que siguiéndome van a ser exitosos. Van a tener familias increíbles. Van a tener negocios increíbles. Van a tener dinero. ¿Cuándo dijo eso? Dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Amén. El propósito nuestro como cristianos es conocer a Dios y darlo a conocer. Así es. La misión de la iglesia es ir y hacer discípulos de Jesús. Llevar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Bien. Lo segundo es lo que dice Jesús ahí en Lucas, donde estábamos, Lucas 8, versículo 18, dice, escúchenme bien, a todo el que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. ¡Wow! Jesús es absolutamente enfático con esta sentencia. A todo el que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Esto es una ley inalterable de Dios. Dios da a la persona que muestra disposición de recibir y de usar lo que recibe. Tal persona muestra fruto y producción de lo que ya recibió. Ahora Dios le da más. En cambio, la persona que no dispone de corazón receptivo ni produce nada de lo que ya recibió, perderá la oportunidad de recibir más y la utilidad de lo que ya recibió. Mientras más nos apropiemos de la verdad ahora, más verdad recibiremos en el futuro. Si no respondemos ante la escasa verdad que ya conocemos, ni siquiera de ella recibiremos beneficio. Hasta lo poco que tienes se te quitará. Hasta lo poco que conoces se te quitará. El evangelio y las enseñanzas de Jesús son cosas que debemos tomar en serio y con mucha responsabilidad. Vivirlas y comunicarlas de la misma manera. Torcer el evangelio, comunicar verdades que no lo son, es actuar en contra de la voluntad de Dios, es esconder y ocultar el evangelio, y el único fruto de esta actitud simplemente es oscuridad. Ya recibiste el evangelio, lo has recibido, llevas viniendo mucho tiempo acá, has recibido mucha verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo lo que has recibido? ¿Cómo lo vas a usar? En tu propia vida y en la vida de los demás. Has recibido mucho. Cuando llegues delante de Dios no puedes decir, no, esa parte no me la dijeron, yo no llegué hasta Mateo, no alcancé a esos sermones de Gálatas, no alcancé. No, has recibido mucho, más de lo que cualquier otra persona puede haber recibido. ¿Qué vas a hacer con esa verdad que ya recibiste? Porque si no hacemos nada con lo que recibimos, hasta lo poco que creemos tener se nos va a quitar. Se nos va a quitar. No se trata de leer la Biblia como una especie de ejercicio intelectual
en el que, ay, sí, libero mi conciencia, hoy sí leí mi Biblia, qué chévere. Hoy cumplí. No se trata de eso. Recibes la verdad de Dios. Ahora bien, ¿qué haces con esa verdad? ¿A quién la llevas? ¿Cómo la pones? ¿Cómo la difundes? ¿Cómo la enseñas? ¿Qué haces con el Evangelio? En tu propia vida y en la vida de otros. Es profundamente cierto que Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Es claro. La luz del Evangelio debe ser conocida por todos. Pero también es verdad que no todos van a responder al Evangelio del modo que Dios espera. Así es. Eso es cierto. Mucha gente se va a perder, incluso aquí. Es verdad. Es cierto. ¿Por qué? Porque Dios quería, no. Es nuestra responsabilidad. La pregunta que obligatoriamente se levanta el día de hoy es: ¿cómo vamos a responder quienes escuchamos el Evangelio el día de hoy? Cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es luz. Y es una luz que debemos llevar a todas las naciones. Muchas gracias, mi amor.